Bienvenidos a los que periódicamente nos reunimos para estudiar la biografía de Jesús. En realidad, la biografía de una persona es cuando uno estudia todas sus vivencias, pero nosotros tenemos muy poquito acerca de las vivencias de Jesús. Solamente tenemos un poquito cuando nació, un poquito a los 12 años y después no sabemos más nada hasta que no tenía más o menos 37 años, no 30 como dicen por ahí. Tenía unos 37 años cuando empezó a predicar. Y conocemos sus enseñanzas, y sus enseñanzas son producto de su vivencia. Algunos dicen que Jesús estuvo en la India, otros dicen que estuvo ahí en el Himalaya con los Dalai Lama y no sé. Pero yo creo que Jesús, lo mismo que Juan el Bautista, estuvieron con los esenios. Los esenios era un grupo religioso que había en el tiempo de Jesús, pero que estaban en conventos, en monasterios. Y lo que ellos enseñaban en el monasterio es prácticamente lo que Jesús enseñaba fuera del monasterio. Y Jesús teóricamente no está de acuerdo con los monasterios. Él quiere que los cristianos seamos cristianos en medio de la sociedad que vivimos para poder ser de bendición a la gente. Pues tenemos principios, tenemos ética de comportamiento, no hablamos groseramente, o sea, tenemos un montón de parámetros de comportamiento que eso hace bien a la sociedad, o sea, contrarresta a la sociedad que no se degenere, sino que más bien se regenere. El otro día habíamos visto de que Jesús enseñó que tenemos que perdonar. Hay mucha gente que no perdona, el que dice el que me las hace, me las paga. Y bueno, todos los que me están escuchando conocen gente de esa característica. Y algunos son de esa característica, el que me lo hace y no se olvidan. Pero Jesús nos enseñó que en el reino al cual ha venido Él a establecer, que es la iglesia, hay que perdonar. Y no perdonar así por encimita, sino hay que perdonar de corazón. Y también el que hizo la falta contra el otro debe de arrepentirse de corazón y pedirle que lo perdone y tiene que perdonar. Pero en cuanto depende de uno, tiene uno que perdonar de corazón. En cuanto depende del otro, el otro es responsable. El otro es responsable. Porque hay dos personas en juego y no siempre las dos actúan de la misma manera. Pero como cristianos debemos perdonar de todo corazón a aquellos que nos hacen cosas que no nos agradan. Eso lo habíamos aprendido el otro día. Y hoy vamos a aprender algo acerca del divorcio. ¿Qué pensaba Jesús del divorcio? En nuestro tiempo, que los jóvenes se casan por sensualismo y a los 3 meses se separan. Y algunos tienen 3 años, se separan. Algunos llevan 5 años, se separan. Y no hay cohesión en el matrimonio en la sociedad que nosotros tenemos hoy día. Pero es porque la gente no tiene temor de Dios. Es por eso actúan de esa manera. Y no se casan porque están enamorados, sino por sensualismo. Y bueno, y cuando después en la convivencia aparecen las personalidades y a veces son tan incompatibles que cada uno agarra para su lado. ¿Y quién paga el pato? Los chicos. Los chicos ya vivimos en una sociedad que los padres son separados, que tienen hijos y vueltos a casar y tienen hijos nuevamente y entonces son hermanos, algunos son hermanos de madre, otros son hermanos de padre, y es un problema. Ya en nuestra sociedad hay una clase de personas que son hijos de personas así separadas. ¿Y quieren que les diga? Los hijos de personas separadas por lo general tienden a separarse, porque han perdido la cohesión que tiene que haber en el matrimonio. ¿Y qué pensaba Jesús? Vamos a ver qué pensaba de Jesús. Jesús nos enseñó, porque el matrimonio es la primera institución, es la base de la sociedad. Dios estableció en el principio, ahí ya cuando empieza la Biblia, en el primer libro, en el primer capítulo ya habla del matrimonio, de que se juntará un hombre y una mujer que se complementan y entre los dos van a formar una sola persona. Ya desde la Biblia le da mucha importancia al matrimonio, pero a veces Dios no consigue lo que quiere, a veces Dios no consigue. Porque como Él nos ha hecho libres, entonces está atado a nuestra libertad.
Él a veces quiere que nosotros hagamos una cosa, pero nosotros hacemos otra, y Él no nos puede agarrar del cuello y obligarnos a hacer lo que Él quiere. Él no. Si no queremos, no queremos, no queremos. Y mucha gente vive a la deriva y cuando le pasan cosas malas le echan la culpa a Dios. ¿Qué tiene que ver Dios? De que él no ha buscado a Dios y después no le va como le va. Y algunos están clavando un clavo y se dan un martillazo porque no tienen atención en lo que están haciendo. ¿Y qué hacen? Insultan a Dios. ¿Qué tiene que ver Dios de que se dio un martillazo en el dedo? ¿Por qué? Porque no puso atención en lo que estaba haciendo. Y acá vamos a leer hoy acerca del matrimonio, porque este es importante en el reino de Jesucristo, es el matrimonio. Capítulo 19 del Evangelio de San Mateo. Acuérdense que nosotros hemos elegido este libro. ¿Por qué digo este libro? ¿Acaso no forma parte de la Biblia? Porque la Biblia nosotros la tomamos como un libro, pero es un conjunto de libros que están encuadernados en uno solo. O sea, la Biblia que no usa la Iglesia romana son 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, 66 en total. 39 que son los mismos que tienen los hebreos. Los hebreos tienen los 39 libros, pero ellos no tienen los 27 del Nuevo Testamento, ellos no reconocen que Jesús es el Mesías. Pero la Iglesia romana ha agregado un conjunto de libros, 14 o 15, ha agregado y se llaman los libros deuterocanónicos, o sea, segundo canon, que son libros que los judíos los leían. En el Nuevo Testamento hay muchas referencias a esos libros, en los 27 libros del Nuevo Testamento hay muchas referencias a esos libros. Pero los hebreos lo tenían, llamémoslo los israelitas, porque judíos es una sola de las tribus. Las 12 tribus que había en Israel había 13 en realidad, una se dividió en dos y estaba la de los levitas, había 13 tribus. Bueno, eso se llaman israelitas, las 13 tribus. Ellos no tenían como canonizados los libros que agregó después la Iglesia romana a su canon, por eso se llaman deuterocanónicos, segundo canon. ¿Y por qué los agregaron? Porque esos libros justifican una cosa que la Iglesia romana hace, que es la Santa Inquisición. La justifican. Dentro del derecho canónico, con esos libros, se justifica la Santa Inquisición. ¿Qué es la Santa Inquisición? Cuando la Iglesia romana ha matado en plaza pública a miles de personas cristianas porque no eran romanos, porque no pertenecían a la Iglesia de Roma. Y han muerto, pero de a miles. En Europa, cualquier cantidad. Y en América Latina, lo mismo. En América Latina han desaparecido comunidades enteras. La experiencia última que tenemos de acá de América Latina son las misiones jesuíticas. Que los jesuitas, que es el brazo armado de la Iglesia romana, que es San Ignacio de Loyola, que fundó la institución de los jesuitas, ese San Ignacio de Loyola era militar, se convirtió, tuvo experiencia y fundó a los jesuitas. Y acá en el norte de la Argentina formaron las misiones jesuíticas, pero como las misiones jesuíticas se le escaparon a la Iglesia romana porque empezaban a leer la Biblia, los indígenas se convertían como chinches al cristianismo, porque el cristianismo da respuesta a las necesidades básicas del ser humano. Y entonces las indígenas guaraníes leían la Biblia y se formaron esas comunidades fuertes y poderosas económicamente, intelectualmente. Aprendían todo, los jesuitas les enseñaban todos los oficios, pero se les escapó a la Iglesia romana, porque la Iglesia romana no permitía que se lea la Biblia. Entonces, ¿qué hicieron? Le declararon la guerra y usaron al país, el ejército argentino, para exterminar a las misiones, aún a ellos mismos. Lo usó la Iglesia romana, el Papa usó al ejército argentino para destruir a sus propias misiones que se habían, según ellos, se habían hecho como protestantes. Entonces, ¿por qué? Porque leían la Biblia y oraban a Dios y se convertían los indígenas.
y formaban una comunidad y trabajaban tipo cooperativa y entonces económicamente prosperaban un montón, espiritualmente se convertían de corazón y crecían, y bueno, pero la Iglesia romana las mató, los exterminó, y ahí demuestran las reducciones jesuíticas que están ahí en la provincia de Misiones. Por eso Misiones se llama Misiones, porque ahí estaban las misiones jesuíticas. Bueno, Jesús habló acerca del matrimonio, enseñó, pero enseñó porque dentro de los grupos religiosos que había cuando Jesús estaba, había rivalidad, y estaba el grupo más importante que eran los fariseos. Los fariseos eran judíos que habían incorporado dentro de sus creencias mucho del paganismo, porque lo habían sacado de la diáspora. Ellos creían en los demonios, los espíritus, hacían exorcismo, qué sé yo, y que no lo hacían los judíos fundamentalistas. Entonces estaban los judíos populares, que eran la mayoría, tienen influencia de afuera del país de Israel, y estaban los fundamentalistas, que eran los saduceos, que prácticamente eran un grupo más pequeño, que era la clase gobernante, pero los dos estaban contra Jesús, tanto los saduceos como los fariseos, y también otro grupo que eran los herodianos, un grupo religioso político que eran seguidores de los Herodes. Entonces estaban en contra de Jesús. Y entonces Jesús dice, vamos a leer el capítulo 19. Acuérdense que la Biblia es un libro que no es un libro solo, es una encuadernación de muchos libros. En total serían 66, y la Iglesia romana tiene 14 o 15 más. O sea que es una biblioteca. Biblia viene de biblioteca. Por eso es que nosotros elegimos el Evangelio según San Mateo, que es un libro independiente de los otros, porque San Mateo o Leví, que era un publicano que se transformó, o sea, un cobrador de impuestos para Roma, que cuando se convirtió en discípulo de Jesús, era tal la felicidad que tenía que le hizo una fiesta, un banquete a Jesús, y él escribió la biografía de Jesús, y que nosotros lo llamamos el Evangelio según San Mateo, y que está escrito en arameo, el idioma que Jesús hablaba, el único escrito en arameo del Nuevo Testamento. El idioma es este libro. Dice, bueno, de Jesús había enseñado acerca del perdón, y ahora dice, después de decir estas cosas, o sea, acerca del perdón, y les relato una parábola que la enseñé la semana pasada. Jesús se fue de Galilea y llegó a la región de Judea, que está al oriente del Jordán. Es decir, Jesús desciende unos 100 kilómetros de Galilea, que está al norte, que es donde él prácticamente desarrolló todo su ministerio, todo lo que él hizo, lo hizo. De hecho, que casi todos sus discípulos eran galileos, eran de Galilea. Algunos eran de Judea, pero casi todos eran galileos. Y de allá, del norte, vino hacia el sur. Acuérdense que viene viniendo del norte, había estado en límite con Siria, baja a Galilea, enseña en Galilea, y después ahí recorre toda la provincia de Galilea por todos los pueblitos, enseñando que la gente se arrepiente y se vuelva a Dios, y ahora desciende a Judea. Desciende a Judea, dice al este, o sea, seguramente que era la parte de Judea, estaba al oeste del Jordán, pero la parte este, ahí fue donde Jesús descendió. Dice, unos 100 kilómetros al sur de donde estaba, dice, descendió de Galilea, se fue y llegó a la región de Judea, que está al este del Jordán, o al oriente del Jordán. Mucha gente le siguió, y allí sanó los enfermos. Cuando la gente se enteraba de que este profeta, Jesús de Nazaret, de Galilea, andaba por donde ellos vivían, se venían como moscas atrás de la bendición. Bueno, hoy en día también, de esos curas sanadores o esos pastores que tienen don de sanidad, la gente va como chinche, van atrás de recibir el beneficio de Dios, pero cuando han recibido, yo conozco gente que ha recibido el beneficio de Dios, y cuando Dios lo sanó de su problema, después no tuvo más en cuenta a Dios. Yo conozco, hay otros que sí que son agradecidos,
Dice que aquí Jesús sanó a todos los enfermos que habían venido ahí al oriente del Jordán. ¿Qué pasa? Él tenía enemigos, dice. Algunos fariseos se acercaron a Jesús, de este grupo religioso, judío, fariseo, que era la mayoría del pueblo. Algunos, dice, se acercaron a Jesús para tenderle una trampa. Querían hacerlo pisar el palito. Nosotros acá en la Argentina, cuando alguien quiere ponerte una trampa, le decimos que le está haciendo pisar el palito. Y algunos dicen que está poniendo piedras en la rueda. Se le acercaron a Jesús para tenderle una trampa. Y le hicieron una pregunta, le preguntaron: ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? Esa era la pregunta. ¿Está permitido el divorcio? Uno, por un motivo cualquiera, dejar a su esposa y casarse de vuelta seguramente. Y le pusieron esa trampa, querían ver de pescarlo de alguna manera en infracción para poderlo acusar. Jesús les contestó. ¿Y qué les contestó Jesús? Y que también nos sirva a nosotros. Jesús les contestó: ¿no han leído ustedes en las Escrituras que el que los creó en el principio, hombre y mujer los creó? ¿No leyeron que el que los creó, o sea, que Dios nos creó? O sea, que Dios no dice, Jesús no dice que venimos del mono, Él deja bien sentado que Dios nos creó. Dice: ¿no han leído ustedes nunca que el que los creó en el principio lo hizo hombre y mujer? O sea, varón y mujer los creó, hombre y mujer. ¿No lo leyeron? Pregunta Jesús a ellos. Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Jesús, el pensamiento de Jesús es la idea de Dios, que cuando dos personas se casan, se transforman en una sola. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola persona. Por eso que acá hay un dicho que dice: el que se casa, casa quiere. Porque cuando uno va a integrar la familia o del marido o de la mujer, siempre aparecen los problemas, los celos, las rivalidades. Entonces, el que se casa, casa quiere. Lo ideal es, cuando uno se casa, que se independice. A veces no se puede, bueno. Pero los dos son una sola persona, ya no son más dos, sino uno. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. El deseo de Dios es que no exista el divorcio. El deseo de Dios es que cuando dos personas se casan, un hombre y una mujer, y no dice dos hombres o dos mujeres, un hombre y una mujer. Hoy día han llevado al estatus de matrimonio la unión de dos hombres, la unión de dos mujeres. Jesús no lo enseña. Jesús no lo enseña. Bueno, pero a veces nosotros queremos ser más sabios que Dios y hacemos las cosas y así nos va. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Eso es el deseo de Dios. A veces Dios no consigue lo que Él quiere. A veces Dios no consigue. Por ejemplo, en el pueblo hebreo, Dios quiso formar un pueblo de reyes y sacerdotes. ¿Eso qué quiere decir? Que toda la gente tuviera acceso a Dios directamente. Pero no lo consiguió. No lo consiguió. Está registrado en el Antiguo. Él quería un pueblo de sacerdotes. No quería un pueblo de laico y sacerdote. No lo consiguió. Entonces Dios tuvo que establecer una cosa que se llama el sacerdocio. Hizo un pueblo de sacerdotes, por un lado, una clase especial, que eran descendientes de Aarón, hermanos de Moisés, de la familia de Moisés y de Aarón, y estableció el sacerdocio. Y después el pueblo era el resto de la gente. Y el resto de la gente, cuando quería acercarse a Dios, tenía que venir al sacerdote para que el sacerdote intercediera por él ante Dios. Lo mismo que hace la Iglesia romana, de ahí lo sacó la Iglesia romana. La Iglesia romana es más o menos judaizante en ese sentido. Ellos tienen
un pueblo especial de personas que dedican su vida a Dios, que son sacerdotes, y después tiene el resto del pueblo, que son la gente común, que tienen que pedirle al sacerdote porque ellos no tienen acceso a Dios. Pero eso no es lo que Dios quiere, no quiso en un principio y tampoco ahora. Y Jesús estableció un reino de sacerdotes. Todos los cristianos no romanos aquí en la Argentina son delante de Dios sacerdotes y sacerdotisas. Todos tenemos acceso a su presencia. No es solamente una élite especial, todos tenemos, la Biblia lo enseña. Bueno, Dios eso es lo que quiso siempre, pero a veces no lo consigue, a veces no consigue lo que quiere. Con respecto al matrimonio lo mismo, Dios no quiere que haya divorcio, pero a veces no lo consigue. ¿Qué le preguntaron los fariseos a Jesús? Ellos le preguntaron, ¿por qué pues mandó Moisés darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla? ¿Por qué entonces Moisés permitió el divorcio? Que el hombre le daba un certificado de divorcio, la despedía y ya quedaba separada del marido. ¿Por qué lo permitió Moisés? ¿Qué dice Jesús? Jesús les dijo, precisamente por los tercos que son ustedes. Por los tercos que son ustedes, Moisés les permitió el divorcio. Pero no es lo que Dios quiere, sino que es que como Dios no puede hacer lo que Él quiere, porque nos ha dado libertad y cada uno hace lo que quiere, el que quiere sigue a Dios y el que no quiere no, entonces Moisés les permitió el divorcio. O sea que en el antiguo pacto estaba establecido el divorcio como una de las reglamentaciones de la convivencia de las personas. Dice, Moisés les permitió divorciarse de su esposa, pero al principio no fue de esa manera. O sea, al principio, cuando estaba Moisés y los primeros años, no había divorcio, no. Pero después estaba legalizado y se instituyó como una cosa normal el divorcio en el pueblo hebreo. Y Jesús dice, yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser por motivo de inmoralidad sexual y se casa con otra, comete adulterio. O sea que Jesús estaba de acuerdo con el divorcio en el caso de infidelidad. Fíjense, Jesús permite, dice, que la persona se divorcie, porque el que se divorcia, el que se casa con la divorciada o viceversa, está en infracción, está en pecado, está en adulterio. Pero hay una condición, se puede divorciar si es que hay infidelidad en el matrimonio. Eso es lo que Jesús enseña. El apóstol Pablo lo llevó un poco más allá. El apóstol Pablo dice que todos hemos sido creados a libertad. Y si en un matrimonio uno maltrata al otro, el maltratado que ama a Dios de corazón no tiene por qué permanecer unido sea el esposo o la esposa, porque Dios no nos ha llamado a ser esclavos, sino a ser libres. O sea, que lo llevó más lejos, no solamente por causa de infidelidad, sino también por causa de maltrato. Que un hombre maltrate a una mujer, la mujer no tiene por qué estar al lado de ese hombre por toda la vida. O sea, pero Dios no es eso lo que quiere. Pero en nuestras relaciones humanas suceden esas cosas. Así que dentro de la sociedad nuestra, el divorcio está aceptado en la Biblia no porque Dios esté de acuerdo, sino por la dureza de nuestro corazón. Y por causa de infidelidad y también por causa de maltrato. También por causa de maltrato. Eso lo enseña el apóstol Pablo en el libro a los romanos, la carta que le escribió a la iglesia de Roma, enseña que Dios nos ha llamado a libertad y no tenemos por qué ser esclavos uno del otro. Y el que es libre ya está libre para rehacer su vida nuevamente. Acá vino un problema, los discípulos estaban escuchando lo que Jesús enseñaba. Le dijeron sus discípulos, si este es el caso del hombre en relación con su esposa, no conviene casarse. Ellos estaban de acuerdo, dice, ¿cómo? No nos podemos divorciar. Nos casamos y quedamos atados para toda la vida, no conviene casarse, conviene quedar libre. Jesús les contestó,
no todos pueden comprender esto. La realidad que en nuestro tiempo también no todos pueden comprenderlo. Por eso que hay tanto en el asunto de las uniones entre los hombres y las mujeres. Dice, no todos pueden comprender esto, sino únicamente aquellos a quienes Dios les ha dado que lo comprendan. O sea que hay acá un problema espiritual. Aquellas personas que aman a Dios de corazón, que buscan hacer su voluntad, que son de limpio corazón, que viven una vida íntegra, que representan a Dios como Dios manda que lo represente. Entonces, esas personas pueden comprender el asunto del matrimonio, que Dios, y pueden cumplir de que el matrimonio es para toda la vida. De hecho, yo tengo 50 años de casado, así que y no siempre estamos de acuerdo, porque somos dos personas diferentes. Pero cuando hay amor y hay respeto a Dios y hay temor de Dios, entonces uno debe de obedecer lo que Dios mandó y listo. Y no hay motivo para que uno deje de hacer lo que Dios manda. Y entonces Jesús aclara, dice, hay diferentes razones que impiden a los hombres casarse. Unos ya nacen incapacitados para el matrimonio. Estas son las personas que son impotentes. Mujeres frígidas u hombres impotentes. Si una mujer es frígida, ¿para qué se casa? Si un hombre es impotente, ¿para qué se casa? Por ejemplo, nosotros en la historia tenemos el ejemplo de Picasso. Ese pintor famoso malagueño era impotente, estaba casado con la rusa. ¿Qué tuvo que hacer Picasso? ¿Ustedes saben lo que tuvo que hacer? En Nueva York tuvo que contratar a un muchacho para que lo reemplace en matrimonio, porque él era impotente, con su esposa que era rusa. Así que hay algunos que nacen ya impotentes para casarse. ¿Por qué se casó Picasso, digo yo? Si él era impotente, ¿para qué se casó? Bueno, pues se casó y después tuvo que solucionar el problema contratando a un muchacho que se lo llevó a España para que lo reemplace como el marido o el hombre de su mujer. Dice, a otros los incapacitan los hombres. Estos son las personas que los castran, ¿vio? Por cualquier motivo los harenes castran a los eunucos, ¿vio? Se llaman eunucos porque cuidan a todas las mujeres que tiene el rey o el príncipe en el harén que tienen, que eso sucedía mucho en la antigüedad y yo creo que todavía sucede entre los árabes. Entonces los hombres que están a cargo de las mujeres los castran. ¿Para qué? Para que no haya, que no se salten el cerco las mujeres. Dice, a otros los incapacizan los hombres y otros viven como incapacitados por causa del reino de Dios. Sonamos. Otros viven como incapacitados por causa. O sea que hay personas que no se casan porque dicen, no, yo no me voy a casar, yo voy a dedicar mi vida a Dios y no me voy a casar. Por eso lo hace la persona voluntariamente. Yo conozco personas, aún dentro de las iglesias no romanas, que han determinado no casarse. ¿Para qué? Para servir a Dios y no estar atado a una familia. En la iglesia romana lo han puesto como condición. La iglesia romana lo ha puesto como condición de que aquellos que están al frente de la institución tienen que ser solteros. Es lo que se llama el celibato. Que es el problema que tiene la iglesia. Hay países en África que los curas son casados, hay países acá en América Latina, entre la parte más indígena de América Latina, que los curas tienen su mujer. Hay curas que aún en medio de la sociedad más europea, que somos más europeos, tienen la esposa, pero la tienen a escondida, y tienen hijos y lo tienen a escondida. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad para mantenerse soltero, dedicando su vida íntegramente. Porque los seres humanos somos un ser sexual. Si no fuéramos seres sexuales ya se hubiera exterminado la raza humana. Pero hay personas que determinan no casarse para servir a Dios. Y Jesús dijo, hay personas que determinan voluntariamente no casarse. Y después dice Jesús, el que pueda aceptar esto, que lo acepte. Que depende de cada uno, nos da la libertad de acción. Y el que pueda, el que quiera hacerlo, lo hace. Y el que no quiera, que no lo haga. Bueno, esto es lo que Jesús enseña del matrimonio. La sociedad moderna que tenemos está en contra del matrimonio, está en contra de la institución básica de la sociedad. Pero yo les recomiendo que
¿Qué puede uno encontrar en otra mujer que no tenga la que uno tiene? Hay algunos que pasan por 4 o 5 matrimonios, o mujeres que pasan por 4 o 5 matrimonios, hombres que pasan por 4 o 5. ¿Para qué? Lo que pasa es que hay que buscar a Dios, y el que busca a Dios de corazón va a entender y va a poder vivir una vida como Dios manda, y Dios quiere que vivamos la vida como Él quiere. Él quiere que no nos divorciemos, pero bueno, si no va la cosa, no va. Espero que cada uno, Dios le abra la mente, y que Dios, yo sé que hay muchos aún evangélicos que están de acuerdo en lo que yo estoy diciendo, no están de acuerdo, pero acá lo enseña la Biblia, No es que lo estoy inventando, lo enseña la Biblia. Espero que Dios le dé la capacidad, y Dios los bendiga, y que terminen ser discípulos de Jesucristo y van a encontrar la alegría de la vida.